Ya, buenas tardes, compañeros. Empezamos la clase de día. Eh, He visto por lo... He estado viendo por lo que me han enviado que con el ingeniero no están tocando mucho esa parte del circuito CDC, ya, sino están entrando directamente a lo que es el campo magnético. A ver, un momentito, por favor. Ya, continuamos. Y están viendo esa parte del campo magnético, ¿no? Entonces vamos a avanzar eso ya. El 30, según tengo entendido, el 30 de mayo ya su segundo parcial y vamos a resolver ya ese examen, pero lo vamos a hacer en una clase extra. Esa clase extra la vamos a tener ya domingo, a mediodía. Ya como están viendo, este es, ¿no? Su segundo parcial, aquí entra lo que es la resistencia, ¿no? Entra lo que son circuitos, entra lo que es el cable coaxial y lo que es la densidad de corriente, ¿no? Densidad de corriente y aparte entra lo que es, o ha entrado lo que es el campo magnético, ¿no? Y ustedes están yendo por el mismo camino. Entonces, esta parte lo vamos a resolver el día domingo, mediodía, en nuestra clase extra. Ya vamos a comenzar con lo que es el campo magnético, ¿no? Y como han visto en el examen, había preguntas de alambres, ¿no? Entonces, vamos a empezar por esa parte. Ya, entonces, entrando al campo magnético, nos dice el ejercicio. Hallar el campo magnético producido por un alambre que lleva una corriente I, ya de longitud infinita a una distancia R, ¿no? Entonces, tenemos un alambre infinito, ¿no? Y queremos hallar el campo magnético a una distancia R. Ya, ¿qué es lo que pasa con el campo magnético? Lo que pasa con el campo magnético es que va a tomar esta dirección, ¿ya? Y por lo general se utiliza lo que es la regla de la mano derecha. Como están viendo, ahí está lo que es una mano derecha, ¿no? Y la dirección de la corriente ya se la junta con la dirección del dedo pulgar, ¿no? En este caso el dedo pulgar está apuntando hacia allá, la corriente está yendo en el mismo sentido, ¿no? Hay que alinear esas direcciones, ¿ya? Y el campo magnético va a seguir la dirección de sus dedos, ya en este caso, ¿no? De sus 4 dedos, ¿no? En forma circular, ¿ya? Así, en forma circular, envolvente a la espira. Ya, esa es la dirección que toma el campo magnético. Entonces, esta regla de la mano derecha es muy, muy útil, ¿ya? Y ustedes tienen que empezar ya a utilizarla. Aparte que los ejercicios que vamos a resolver, ya, vamos a utilizar estas reglas de la mano derecha y no vamos a utilizar lo que es el producto cruz, porque se nos haría más largo el ejercicio. Ya, entonces, para calcular lo que es el campo magnético, tenemos lo que es la ley de Ampère y también tenemos lo que es la ley de Biot-Savart. Ya, esta es la ley de Biot-Savart, donde toma estas dos formas. No sé cuál estarán trabajando con el ingeniero, ya, pero la que es más simple es esta. Ya, esta es la más simple de utilizar. En el fondo ambas son la misma, ya, son la misma. Por ejemplo, en esta parte, como estoy colocando, ¿no? Aquí el vector unitario ya va a ser igual al vector dividido entre su módulo. Entonces aquí si ustedes toman el vector y aparte agarran un módulo, ¿no? Como está elevado al cubo, ya se agarran eso, ¿no? Se agarran el vector y un módulo, lo que vamos a obtener es el vector unitario, ¿no? Y como hemos agarrado un R de acá, entonces acá simplemente va a quedar con R al cuadrado, ¿no? Que es el módulo al cuadrado. Entonces en el fondo son lo mismo. Ya. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es uso de la regla de la mano derecha. Ya, eso para saber en qué dirección va el campo magnético. Entonces, no lo vamos a trabajar de forma vectorial como lo hacíamos en campo eléctrico, ¿no? Pero eso lo podemos modificar ya según avancen con el ingeniero y vamos a ver, ¿no? Tal vez es igual uso de coordenadas cilíndricas, etcétera. Entonces ahí lo vamos a modificar nomás, no se preocupe.
Ya, pero para este caso, nosotros no vamos a trabajar en forma vectorial y directamente vamos a trabajar en forma de su módulo. Ya, entonces, si yo quiero sacarle el módulo a este vector, ¿no? A lo que es el campo magnético, tengo que sacarle el módulo a qué parte, a esta parte, ¿no? Porque de este producto vectorial es que va a salir un vector, ¿ya? Entonces yo tengo que sacarle el módulo a ese producto vectorial. Ya sacándole el módulo a ese producto vectorial, hay que recordar lo que son las propiedades de lo que es el producto vectorial, ¿no? Que nos dice que el módulo del producto vectorial va a ser igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. ¿No? Donde el módulo del segundo, como es un vector unitario, ¿cuál va a ser su módulo? Va a ser igual a 1, ¿no? Ya, eso es, de esa manera es que se simplifica, ¿no? Nos simplifica bastante lo que es el trabajo, ¿ya? Y simplemente nos quedaría esto, ¿no? Diferencial de longitud por el seno de phi. Entonces, el campo magnético en forma de módulo y ya no trabajándolo en forma de vector, ¿no? Nos quedaría de esta manera, ¿no? En vez de colocar esto, le hemos sacado el módulo también y nos quedaría el diferencial de L por el seno de phi. Ya. Ahora, de nuestro ejercicio, ya vamos a darnos lo que es un ángulo, en este caso el ángulo tita, ya que están viendo acá, ¿no? Donde la tangente de tita va a ser igual a esta distancia L, ya donde esa distancia va a ir variando, ¿no? Por ejemplo, aquí lo más acostumbrado sería colocarle un X, ¿no? Y aquí un poquito más, un pedacito más, sabríamos colocarle diferencial de X, ¿no? Pero simplemente está cambiando el nombre. Ya aquí es L y un poquito más va a ser lo que es un diferencial de longitud, ¿no? Aquí no lo está colocando, pero un poquito más diferencial de longitud. Entonces tenemos que la tangente del ángulo θ va a ser igual a L sobre R, ¿no? ¿Por qué estamos sacando ese ángulo? Porque necesitamos hacer un barrido, ¿no? Necesitamos hacer un barrido desde alfa 1 hasta alfa 2. Ya tenemos que hacer todo ese barrido, ¿no? Porque queremos calcular el campo magnético que produce todo este alambre, ¿no? Y como les he dicho, si siguen las reglas de la mano derecha, ¿no? Y incluso ahorita, ¿no? Fíjense que, ¿no? Si aquí colocamos el alambre, ¿no? El campo magnético va a ir, ¿qué se llama? En torno al alambre, ¿ya? Y cuando va a querer entrar acá, el campo eléctrico, ¿no? Fíjense, está viniendo así el campo eléctrico y en este punto P está entrando hacia la hoja, ¿no? Está entrando hacia la hoja. Ya, y cuando entra hacia la hoja, ¿no? Lo vamos a colocar con este símbolo, ya que es una cruz o una X y un círculo, ya. Eso significa que el campo eléctrico está entrando hacia la página, ¿no? Hacia adentro. Ya, y cuando está saliendo de la página se le coloca lo que es el círculo y este punto ahí en el medio, ya. Eso indica que el campo eléctrico, perdón, el campo magnético sale y que el campo magnético entra. ¿No? Entonces, como aquí tenemos lo que es ¿qué se llama? Lo que es el eje Y, tenemos lo que es el eje X, ¿no? ¿Qué es lo que nos estaría faltando? Lo que nos estaría faltando ahí es lo que es el eje Z, ¿no? De acá tendríamos lo que es un eje Z, ¿no? El eje Z, y ese estaría yendo en dirección K positivo, ¿no? Saliendo de la página. Pero como nuestro campo magnético está entrando hacia la página, entonces por eso está con el vector unitario menos K, ¿ya? Ya, entonces lo que les decía, ¿no? La tangente de tita va a ser igual a L sobre R, ¿no? Donde L va a ser igual a R por tangente de tita. Ya, si nosotros sacamos lo que es el diferencial de L, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que derivar a este otro lado? ¿No? R es una constante, ¿no? R es la distancia desde el centro hasta acá, hasta el punto, ¿no? R no va a cambiar, ¿no? Lo que va a cambiar es la tangente de tita. ¿Por qué? Porque el ángulo está cambiando, ¿no? En un cierto momento va a estar ahí, en otro momento va a estar acá, en otro momento va a estar acá, va a estar acá, ¿no? Entonces el ángulo es el que está cambiando y por lo cual hay que derivar lo que es tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Va a ser la secante al cuadrado de tita, ¿no? Diferencial de tita, ¿ya? Ya, vamos a tener esa parte. Luego, lo que es el ángulo phi, ¿no? También hay que ver lo que es el ángulo phi, ¿no? Aunque en este caso lo estamos haciendo allá. Ya, ¿qué es lo que va a pasar de esta parte? Lo que tenemos lo que teníamos era lo que es un producto vectorial, ¿no? Entonces hay que ubicar lo que son esos dos vectores, ¿ya? Primero tenemos lo que es un diferencial de L y luego tenemos el vector unitario.
Entonces, el diferencial de L está viniendo hacia acá, ¿no? Ese es el vector diferencial de R, ¿no? Y hemos sacado el vector unitario al vector R, ¿no? Al vector dirección, ¿ya? Entonces, ese es el ángulo phi, ¿ya? Por eso aquí estamos colocando lo que es el ángulo phi, ¿no? Que estaba ahí, por el seno de phi, ¿no? El ángulo que forman estos dos vectores, que es el diferencial de R, y en el mismo sentido va lo que es el vector unitario en R, ¿no? Entonces, pero hay que conocer, ubican, para reemplazar este phi, yo no conozco este phi, pero tiene que estar en función del ángulo tita, porque ese ángulo sí lo conozco. Ya, entonces ahí tenemos que encontrar lo que es el ángulo, ¿no? Lo que es cuánto vale phi, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo me puedo dar lo que es un ¿no? Me puedo dar un ángulo auxiliar, digamos, beta, ¿no? Sabemos que aquí va a ser 90 grados, ¿no? Y nosotros podemos decir phi más beta grados, ¿no? Que está aquí, beta grados. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 180, que va a ser pi, ¿no? Y luego la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto les va a dar? Sería beta, sería beta más tita más 90 grados, ¿no? Beta más tita más 90 grados. 90 grados es pi medios, ¿no? ¿Y eso cuánto les tiene que dar? La suma interna de los ángulos de un triángulo. Les tiene que dar 180 grados, ¿no? Es igual por leyes trigonométricas. De acá, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos lo que es beta, ¿no? Entonces, beta va a ser igual a pi menos phi, ¿no? Y ese beta lo reemplazamos acá, ¿ya? Entonces nos va a quedar pi menos phi, ya, más tita, más pi medios, ¿no? Este pi medios, y eso va a ser igual a pi. Y de acá simplemente hay que despejar, ¿no? Lo que nosotros queremos, que es el ángulo phi, el ángulo entre esos dos vectores, ¿no? Para cuando hemos sacado lo que es el módulo. Ya, y de acá, phi, aquí va a ser igual. Phi va a ser igual, por ejemplo, fíjense, estos pi ya se van a anular, ¿no? Este pasa al otro lado con positivo y al final nos va a quedar simplemente tita más pi medios, ¿no? Eso nos va a quedar acá, ¿ya? Y eso es lo que tenemos acá, ya es de ahí de donde ha salido esa parte, ¿no? Que phi es igual a pi medios más tita, ¿ya? Porque yo necesito el ángulo que forman esos dos vectores, ya eso por propiedad, ¿no? De producto vectorial. Ya, y luego vamos a sacar lo que es el coseno, ¿ya? El coseno de tita, ¿no? El coseno de tita va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Aquí va a estar lo que es el coseno de tita. Cateto adyacente que es R sobre la hipotenusa, ¿no? De aquí despejo R y me queda R igual a R mayúscula por la secante de tita, ¿no? Donde R minúscula, ya saben, ¿no? Es el módulo del vector dirección, R minúscula. Y todo eso estoy sacando para ir reemplazando, ¿no? En esta parte. Por ejemplo, en acá, ¿qué es lo que necesito? Diferencial de longitud, ¿no? Más antes ya hemos sacado diferencial de longitud. ¿Qué más necesito? Necesito phi, ¿no? Phi ya lo hemos sacado, ¿no? En función de tita. Luego, ¿qué necesito? Necesito el módulo de mi vector dirección, ¿no? Porque tengo que elevarlo al cuadrado. Y eso lo he sacado con la función coseno, ¿no? Y de ahí he despejado lo que es R, ¿no? Y luego en esta parte más para aclarar, ¿no? Aquí R va a ser igual a R por 1 sobre coseno de tita, ¿no? Pero 1 sobre coseno es igual a la secante, ¿no? Secante de tita, ¿no? Ahí por esta R secante de tita. Ya, una vez que tengo todo eso, entonces reemplazo, ¿no? Reemplazo lo que es el diferencial de longitud, aquí está. Reemplazo lo que es el phi, ¿no? Reemplazo lo que es phi en vez de phi, pi medios más tita, ¿no? Ahí lo coloco. Luego en vez de R, voy a colocar lo que es R secante de tita, ¿no? Entonces aquí va a ser R secante de tita al cuadrado, ¿no? Aquí estaba R al cuadrado. Ya, y una vez que tengo esta parte, entonces ya directamente sacar lo que son constantes, ¿no? Por ejemplo, aquí esta constante, bueno, aquí va a haber una simplificación, ¿no? Aquí va a ser R a la 1, aquí va a ser R al cuadrado, ¿no? Con este al cuadrado, aquí va a ser al cuadrado. Se simplifica esto y me queda un R aquí en el denominador, ¿no? Luego, luego, ¿qué más va a pasar? Luego aquí está lo que es el seno, ¿no? El seno de pi medios más tita. Luego esta secante al cuadrado se va a simplificar con esta secante al cuadrado.
Y solamente nos va a quedar lo que es el diferencial de tita, ¿no? Y aparte esta R, como es constante, tiene que salir fuera de esta integral. Luego de acá nos ha quedado lo que es el seno de una sumatoria, ¿no? Y eso ya por propiedades trigonométricas, ¿no? Lo pueden buscar el seno de una suma. Y ahí es igual a esto, ¿no? El seno de alfa más beta va a ser igual al seno del primero por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo, ¿no? Entonces, aplicando eso, ¿no? Fíjense aquí está seno de pi más tita, seno del primero por el coseno del segundo, ¿no? Aquí está, más el coseno del primero, ¿no? Por el seno del segundo, ¿no? Que sería tita. Seno de pi medios va a ser igual a 1, ¿no? Simplemente queda coseno de tita. Y luego coseno de pi medios va a ser igual a 0, ¿no? Coseno de 90 grados es 0. Ya, y 0 por esto se vuelve 0, ¿no? Y solamente nos queda coseno de tita. Entonces, al final, todo lo que estaba bastante largo nos ha quedado de esta manera, ¿no? Este seno de la sumatoria al final solo había sido coseno de tita. ¿Ya? Y eso nada más, ¿no? Hasta ahí tendríamos lo que es el módulo, ¿no? Y con la ayuda de la regla de la mano derecha, como les he dicho, ¿no ve? El campo magnético va a darle una vuelta al alambre, ¿no? Va a venir y ¡pam! Entra a este punto, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Por lo cual está yendo en dirección menos k. Entonces, si yo quiero vectorializar el módulo que ya tenía antes, ¿no? Yo lo vectorializo simplemente aumentando el vector unitario, en qué dirección está yendo. Y está yendo en dirección menos k. Y ahí ya lo he vectorializado, ¿ya? Si trabajaríamos en forma vectorial, se haría más largo, ¿no? Entonces no es tan conveniente, pero igual, si es que hacen con el ingeniero, igual lo vamos a hacer, no, no pasa nada. Y entonces lo que les decía, ¿no? Eres una constante, R sale fuera de la integral, ¿no? Sigue en el denominador, luego lo que es la integral del coseno va a ser igual al seno, ¿no? La integral, ¿no? Por ejemplo, la integral del seno es el menos el coseno, ¿no? Es al revés que la derivada. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser los límites de integración, ¿no? Lo que estamos derivando, ¿no? Perdón, lo que estamos integrando está en función a tita, ¿no? Diferencial de tita. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde vamos a ir? Ya, en este caso estamos colocando desde alfa sub 2 hasta alfa sub 1. Ya, desde alfa sub 2 hasta alfa sub 1. Y esa parte también tiene una razón de ser. ¿Por qué tiene esa parte una razón de ser? Porque si se acuerdan más antes, cuando teníamos lo que era un avanzado álgebra 1, ¿no? Ya, si ustedes iban, ¿no? Ustedes partían de acá y si ustedes iban en sentido, ¿qué se llama? En sentido horario, ¿no? Iban con signo negativo, ¿no? Y si iban en sentido antihorario, ¿no? Iban con signo positivo, ¿ya? Ahora, en esta parte están yendo desde alfa sub 2 hasta alfa sub 1, ¿no? En este caso tendría que ser con signo negativo. A ver, vamos a revisar esto. Ya, a ver, seguiremos. La integral del coseno va a ser el seno. Vamos a ir desde alfa sub 2 hasta alfa sub 1, según esto. Ya aquí nos va a quedar lo que es el seno de alfa sub 1 menos el seno de alfa sub 2. Ya. Ya, pero alfa sub 1 va a ser igual a pi medios y alfa sub 2 va a ser igual a menos pi medios. Ah, ya. Ya está bien. Ya, esta parte así se mantiene. Ya va a ser desde alfa sub 2 hasta alfa sub 1. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver ya esta parte, ahorita os voy a explicar. Pero se va a mantener así. Ya va a ser la integral del coseno, nos va a dar el seno desde alfa sub 2 hasta alfa sub 1, ¿no? Entonces, aplicando lo que son los límites, aquí va a ser seno del límite superior menos el seno del límite inferior, ¿no? Que sería alfa sub 2. Y eso en dirección menos k, ¿no? Ya, ¿por qué se ha hecho esto? Hasta aquí ya estaría el ejercicio, ¿ya? Ese sería para un alambre, ¿no? Entonces, si tú conoces un ángulo, si tú conoces aquí, por ejemplo, el ángulo es de 60 grados, ¿no? Y aquí tú ya conoces que el ángulo es de 80 grados, digamos, entonces tú ya reemplazas eso en la fórmula y tú ya tienes lo que es el valor del campo magnético, ¿no? Porque esos ángulos te va a definir la longitud, ¿no? Del alambre. Entonces ahí hemos calculado lo que es el campo magnético para cualquier longitud de alambre, ¿no?
Ya, pero ahora, ¿qué pasa si es que el alambre se va a hacer infinito? Ya, cuando el alambre se hace infinito, ¿no? Nos quedaría más o menos así. A ver, ya, el alambre sería así, infinito, ¿no? Ahora, ¿a qué van a ser iguales los ángulos? ¿Ya? Por ejemplo, el ángulo alfa sub 1 va a venirse hasta acá, ¿no? Y se va a ir hasta el infinito. No se va a ir hasta el infinito, ¿no? Sí, piensen que el alambre continúa, ¿ya? Como les he dicho, se va hasta el infinito. Entonces, el alambre, como están viendo, perdón, lo que es el ángulo, como están viendo, tiende a volverse 90 grados, ¿no? Hasta que se va hasta el infinito, ¿ya? Se va hasta el infinito y tiende a eso, a irse a los 90 grados. ¿Qué pasa con alfa sub 2? Igual como el alambre se está yendo al infinito, vean cómo el ángulo alfa sub 2 igual se va tendiendo hasta 90 grados, ¿no? Entonces, cuando el alambre es infinito, alfa sub 1 y alfa sub 2 se vuelven 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya por qué se ha tomado esta parte? Porque el ángulo alfa sub 1 se está tomando en esta dirección. ¿Ya? El ángulo alfa sub 1 se está tomando en esta dirección y el ángulo alfa sub 2 se está tomando en esta dirección, ¿no? Y ya hemos visto que en sentido antihorario es positivo el ángulo alfa sub 1 y perdón, en sentido horario es negativo y en sentido antihorario es positivo, ¿no ven? Entonces están yendo en esa dirección, ¿ya? En esa dirección es, eh, es en la que se está tomando, ¿ya? Y ahora, ¿por qué? Entonces, como el ángulo alfa sub 1 va a ser positivo, ¿no? Fíjense que en vez de alfa sub 1, cuando tiende al infinito, va a ser pi medios, ¿no? Cuando tiende al infinito. Y va a estar con signo positivo. Y el ángulo alfa sub 2, ¿no? Que está yendo en sentido horario, va a estar con signo negativo, menos pi medios, ¿no? Y este negativo, ¿ya? Y este negativo va a salir fuera del seno y se va a multiplicar con este negativo y se va a volver positivo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si es que no se cumpliera esa condición? Ya, si es que este ángulo alfa sub 2 fuera positivo, fíjense que van a ser los mismos, ¿no? Es como A menos A, ¿no? Seno de pi medios menos seno de pi medios, y eso nos va a dar cero, ¿no? Y eso sería y eso sería pues mentira, ¿no? Eso sería ilógico, ¿no? Porque el alambre tiende al infinito, obviamente sí o sí tiene que existir lo que es el campo magnético, ¿ya? Es por esa parte que se ha tomado ese orden, ¿ya? De los ángulos. Ya, y eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces el ángulo alfa sub 2 se toma en ese sentido, con signo negativo, y el ángulo alfa sub 1 se toma con signo positivo, ¿ya? Si es que quieren utilizar esta expresión. Ya, y ese sería el campo magnético que produce un alambre a una cierta distancia, ¿no? El campo magnético con longitud infinita, y esto es con una longitud, ¿no? Si tú conoces los dos ángulos, reemplazas aquí en la fórmula, ¿ya? Y este es el campo magnético con longitud infinita. Ya, ahora pasamos al siguiente ejercicio. En este caso es el número 2. Ya, nos dice hallar el campo magnético en el centro de la espira producido por un alambre de radio 2R que lleva una corriente I. Ya, entonces en una espira, ¿no? En una espira de un alambre cuadrado. Ya, entonces el alambre es cuadrado y el radio es 2R. Ya, entonces aquí la longitud de este alambre, ¿no? La longitud de los lados va a ser 2R, ¿no? Entonces aquí me habría que corregir esto. Un alambre del lado 2R. Del lado 2R, que lleva una corriente I, ¿no? Entonces es un cuadrado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con un cuadrado, no? Ya, en un cuadrado aquí podemos tener lo que es 90 grados, ¿no? Y si dividimos eso a la mitad, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar lo que son 45 grados, ¿no? De la misma manera, aquí está tomando menos pi cuartos porque está yendo en sentido horario, ¿no? Y aquí está tomando pi cuartos porque en esta parte se está tomando en sentido antihorario, yo con signo positivo, ¿no? Y este lado con signo negativo, lo que les decía más antes. Entonces, vamos a partir de la expresión que ya hemos calculado más antes, ¿no? Con esto calculamos ya lo que es el campo magnético para cualquier longitud de alambre, ¿no? Conociendo los ángulos, ¿no? Y aquí ya conocemos los ángulos. Entonces, utilizando esta expresión que ya hemos calculado, ¿no? Aparte, fíjense que la corriente está yendo en esta dirección, está yendo de derecha hacia izquierda, ¿no? Por lo cual el campo magnético se aplica en las reglas de la mano derecha, ¿no? Pongan lo que es su dedo pulgar.
¿no? Pongan su dedo pulgar en dirección de la corriente, ¿no? Y van a ver cómo su mano les va a apuntar hacia adentro de la hoja, ¿ya? Entonces el campo magnético está entrando, ¿ya? Por esta parte del alambre de la parte inferior, ¿no? Ahora la corriente sigue su camino, ¿ya? Y otra vuelta aplicamos lo que es la regla de la mano derecha. ¿No ve? Igual el dedo pulgar en dirección de la corriente, ¿no? Y su mano, como están viendo, va a tomar esta dirección, ¿no? Rodeando el alambre, ¿ya? Y si nosotros prolongamos esto, ¿no? Si nosotros prolongamos, ¿no? Va a entrar hacia la hoja, ¿no? Entonces, por eso está esta X, ¿no? Está entrando hacia la hoja. ¿Ya? Entonces, este lado izquierdo del alambre, ¿no? Está entrando, ¿no? La parte de abajo está entrando también, ¿ya? Luego la corriente continúa y otra vuelta utilizamos lo que es la regla de la mano derecha y otra vuelta, si prolongamos este campo magnético, igual va a entrar hacia la página. Entonces está entrando, ¿no? Este está entrando, está entrando, está entrando. Ya, y finalmente este, ¿no? Igual aplicando las reglas de la mano derecha, igual está entrando hacia la página, el campo magnético, ¿no? Entonces los cuatro están entrando, simplemente hay que calcular el campo magnético que produce un alambre y hay que multiplicarlo por 4, ¿no? Porque los cuatro están yendo en la misma dirección, ¿no? Ninguno se está oponiendo, ¿no? Y si es que se opusieran, ahí sería una resta. Entonces, simplemente multiplicamos por 4 a la expresión que ya teníamos más antes y reemplazamos el ángulo, ¿no? Porque estamos calculando esta longitud nada más. Solo estamos calculando esto, ¿no? Entonces, alfa sub 1 va a ser pi cuartos y alfa sub 2 va a ser menos pi cuartos. Ya, en este caso, pi cuartos lo mismo, ¿no? 45 grados y alfa sub 2 menos 45 grados, ¿no? Metiendo eso, o seno de 45 va a ser raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y aquí el negativo sale fuera del seno, menos por menos se hace más. Y ahí es en dirección menos K, ¿no? Porque está entrando igual, ¿no? Hacia la página. Y ahí ese sería el campo magnético, ¿no? Desespira. Ya, por último, pasamos a lo que es el cálculo de un anillo. Ya, vamos a hallar lo que es el campo magnético producido por una espira circular de radio R que lleva una corriente I para un punto situado a una distancia X sobre su eje. Entonces, quiero hallar lo que es el campo magnético. ¿En dónde? ¿En dónde? En un punto situado a una distancia X, ¿no? Entonces, aquí está la distancia X. Y yo quiero hallar el campo magnético en este punto, ¿no? Entonces, para eso voy a utilizar lo que es la ley de Biot-Savart, lo mismo. A ver, un ratito. Voy a utilizar lo que es la ley de Biot-Savart. Ya saben, si utilizamos esta expresión, tenemos que hacer lo que es el producto vectorial. Y si utilizamos esta otra expresión, directamente tenemos que aplicar lo que es el módulo. Tenemos que aplicar lo que es el módulo y tenemos que aplicar la dirección de la regla de la mano derecha. ¿Ya? Ya, a ver. No, va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Igual, si le sacamos el módulo a este campo magnético, entonces tenemos que sacarle el módulo al producto vectorial, ¿no? Y sacándole el módulo al producto vectorial es prácticamente lo mismo, ¿no? Módulo del primero por el módulo del segundo, ¿no? El módulo del vector unitario es 1 por el seno del ángulo que forman, ya, estos dos vectores, ¿no? Y ahí eso me queda simplemente esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ángulo que van a formar esos dos vectores, ¿no? Para empezar, lo que es el diferencial de longitud. Primero vamos a tener lo que es una longitud, ¿no? Y vamos a agarrar un pedacito. Ahí esa parte igual es bastante importante y me la estoy saltando, ¿ya? A ver, a ver, a ver. En acá. Ya, fíjense en acá. Esta dirección ya del diferencial de longitud, ya la dirección del vector diferencial de longitud es la misma dirección de la corriente, ya no se van a olvidar. La dirección de la corriente, ¿no? Es la que marca esa dirección del vector diferencial de longitud.
¿Ya? Y desde el diferencial de longitud hacia donde quiero estudiar el campo magnético, ¿no? Esa es la dirección del vector dirección, ¿no? Y eso es prácticamente lo mismo que en que en campos eléctricos, ¿no? Entonces simplemente eso, ¿ya? El diferencial de longitud sigue la misma dirección de la corriente. Ahora nos venimos a este ejemplo. La corriente, ¿hacia dónde está yendo? La corriente está yendo hacia acá, ¿no? Está yendo en esta dirección, ¿no? En sentido antihorario. Entonces, si nosotros agarramos un pequeño diferencial de longitud, ¿no? Aquí está mi diferencial de longitud, ¿no? Bueno, si lo calculamos en este punto, ¿no? Justo aquí, ya ahí están viendo mi diferencial de longitud, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ángulo que forma el diferencial de longitud con el vector unitario dirección? ¿No? Con este, ¿no? Que hay que recordar, no es lo mismo que este, ¿no? Pero sí tiene la misma dirección. ¿Por qué? Porque el módulo del vector unitario es 1, ¿no? Entonces el vector unitario va a ser más pequeñito que este vector, ¿no? Pero comparte la misma dirección, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo que se va a formar? Va a ser el ángulo de 90 grados, ¿ya? Ahora, si es que ustedes agarraran otra posición, ¿no? Por ejemplo, si el vector longitud estuviera acá, ya si estuviera de esta manera, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo que van a formar? No, aquí estamos agarrando el diferencial de longitud y del diferencial de longitud va a ir el vector dirección, ¿no? Y en el vector dirección va a ir lo que es el vector unitario, ¿no? Este vector unitario ahí. Ya, este va a ser el vector unitario, este es el vector dirección, ¿no? Y este va a ser el diferencial de longitud, ¿no? Que sigue la misma dirección de la corriente. ¿Cuál va a ser el ángulo que van a formar? El ángulo que van a formar va a ser, sigue 90 grados, ¿ya? Para cualquier punto, ¿no? Entonces es una figura simétrica. Entonces ya no es como en el anterior caso en que teníamos que calcular lo que era el ángulo phi, ¿no? En acá tenemos que calcular el ángulo, ¿no? El ángulo phi, el ángulo entre estos dos vectores, lo teníamos que calcular, ¿no? Y ahí nos hacíamos lo que era una función, ¿no? En función de tita, ¿no? Pero en este caso, para cualquier punto, el ángulo entre esos dos vectores siempre es 90 grados, como lo hemos visto. Entonces, directamente, phi, ¿no? El ángulo entre esos dos vectores, diferencial de longitud y el vector unitario, va a ser de 90 grados. Y ahí ese seno de 90 grados va a ser igual a 1, ¿no ve? Entonces, 1 por diferencial de longitud, solamente nos queda diferencial de longitud, ¿no? Entonces, como de todo este producto vectorial se ha simplificado bastante. Ya, ahora, como le hemos sacado el módulo, ¿no? Al producto vectorial, entonces simplemente nos queda el módulo del campo magnético, ¿no? En vez de colocar todo esto, colocamos su módulo, ¿no? Y su módulo había sido simplemente diferencial de longitud. Ya, entonces acá, ¿cómo voy a encontrar lo que es el diferencial de longitud, ¿no? Y para un anillo, igual esa parte ya lo hemos visto varias veces, ¿no? En lo que era campo eléctrico. Si nosotros queremos acá la longitud de este arco, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual la, eh, a la multiplicación, ¿no? Aquí, si yo quiero este diferencial de longitud, aquí tengo el radio, ¿no? Y aquí tengo lo que es un diferencial de tita, puedo decir. Entonces, el diferencial de longitud va a ser igual a R por el diferencial de tita, ¿no? Eso va a ser el tamañito de la curva. Ya, entonces, eso nada más, ¿no? Entonces, el diferencial de longitud va a ser igual a R por un diferencial de alfa, ¿no? Ya, ese es un nombre, ¿no? Le estoy llamando alfa al ángulo que va a ir girando, ¿no? Ese ángulo que está aquí en el mismo plano del anillo, lo estoy llamando ángulo alfa, ¿no? Entonces, un poquito más va a ser un diferencial de alfa, ¿no? ¿Por qué estoy utilizando aparte lo que es el alfa? Porque aquí ya tengo lo que es el ángulo tita, ¿no? Y aparte ya he utilizado igual lo que es el ángulo phi, ¿no? Que era el ángulo entre esto y el vector dirección. Entonces, alfa. Ya, entonces ya tengo lo que es el diferencial de longitud. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta el módulo del vector dirección, ¿no? Que va a ser igual al módulo del vector dirección. Va a ser igual a X, ¿no? Se forma lo que es un triángulo rectángulo acá, acá y acá, ¿no? Entonces, por Pitágoras, el módulo del vector dirección va a ser igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más R al cuadrado, ¿no? Y eso es igual a lo que tengo acá, ¿no? Eso es
R, ¿no? El módulo. Ya, entonces reemplazamos, ¿no? Lo que es directamente, aunque en este caso no. Ya, ¿por qué en este caso no vamos a reemplazar directamente? Porque aparte, ¿no? Este anillo es una figura simétrica, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos lo que es un pequeño diferencial de longitud acá, ¿no? Como les decía, por regla de la mano derecha, ¿no? Entonces va a venir de esta manera, ¿ya? Va a ir rodeando ese alambre, ¿no? El campo magnético, ¿ya? Y va a venir a este punto de esta manera, ¿no? Y como es un diferencial de longitud, va a producir lo que es un diferencial de campo magnético. Y ahí ese diferencial de campo magnético, como es un vector, se descompone tanto en el eje Y, tanto en el eje X, ¿no? Y tanto en el eje Z. Ya, pero igual, si nosotros tomamos su punto simétrico de este alambre, si nosotros tomamos un diferencial de longitud acá, no lo mismo, aplicamos las reglas de la mano derecha y hacia dónde apuntaría. Ahora sería al revés, ¿no? Su dedo pulgar estaría apuntando en dirección de la corriente, ¿no? En dirección de la corriente y sus dedos estarían yendo de esta manera, ¿no? Ay, ya, de esta manera, ¿no? Ya, entonces sería a lo contrario, ¿no? Ubican. Ya sería más o menos así, ¿ya? Y en acá habría igual otro lo que es un diferencial de campo magnético, ¿no? Igual se descompondría en lo que es el eje Y, ¿no? Igual se descompone en lo que es el eje X, ¿ya? Y como están viendo, como tiene su punto simétrico, ya en el eje Y se va a anular lo que es el campo magnético, solamente nos va a quedar el campo magnético en el eje X, ¿ya? Entonces, el campo magnético en el eje X, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Si nosotros nos damos un ángulo tita, ¿no? Si tenemos lo que es el ángulo tita y estamos queriendo hallar lo que es el campo magnético en el eje X, simplemente a la hipotenusa hay que multiplicarlo por el coseno de tita, ¿no? Entonces el diferencial de campo magnético en el eje X va a ser igual al diferencial de campo magnético por el coseno de tita, ¿no? Y ahí he sacado lo que es el cateto adyacente. Y ahí eso es lo que se está haciendo, ¿no? Campo magnético en el eje X va a ser igual a todo lo que ya tengo, que es el campo magnético multiplicado por el coseno de tita, ¿ya? Y el coseno de tita, ¿a qué va a ser igual? El coseno de tita. En este caso hay que sacar su simétrico, ¿ya? En este caso tita se va a volver a reflejar ahí. Ya es igual, ya lo hemos visto, ¿no? Lo que es el campo eléctrico. Entonces, tita se refleja ahí y el coseno de tita va a ser cateto adyacente, ¿no? Que va a ser lo que es R, dividido entre la hipotenusa, que es R, ¿no? Pero la hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más R al cuadrado, ¿no? Y ese va a ser el coseno de tita. Y dónde está. Y ahí tenemos, ¿no? Lo que es el coseno de tita, ¿ya? Ahora, en acá, raíz cuadrada elevado al cuadrado se va a simplificar, ¿no? Y esto va a ser elevado a la 1, ¿no? 1 por, eh, les voy a sacar resistencia antes que se vean. Ya, ya se va a terminar la reunión, nos vamos a conectar ya en 5 minutos, a las 3:35 nos volvemos a conectar.